Amén. Oremos al Señor para que Él nos bendiga por medio de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes de poder estar reunidos para, Señor amado, orientar a la juventud sobre lo que tu palabra demanda de cada una de nuestras vidas. Padre, glorifícate y permítenos, Señor, que a través de tu palabra y de esta experiencia, Señor, de este día, podamos, Señor, ser mejores, ser diferentes. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús atamos toda fuerza del maligno y que tu presencia, Señor, tome el control de nuestras mentes y de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. La porción que hemos leído, el apóstol Pablo quería dejar una verdad bien clara, y es que la vida cristiana es una vida de desarrollo, es una vida que tiene un proceso que dura hasta que el Señor nos llama a su presencia o que Él venga por su iglesia. La mayoría de los jóvenes tienen miedo a enfrentar la vida cristiana porque creen que Dios demanda una vida de perfección, y porque tal vez ven a las personas y llegan a idealizar a ciertas personas, y entonces dicen: yo no puedo ser como él, no puedo ser como fulano de tal, como fulana de tal. Y entonces se empiezan a comparar con otras personas y llegan a la conclusión que no pueden ser cristianos porque no pueden ser como esa persona. Sin embargo, lo que la Biblia enseña no es a que imitemos probablemente a las personas, sino que nuestro modelo debe de ser Jesús. Y Jesús sí es el modelo perfecto. Y claro, por supuesto, nosotros también somos llamados a modelar principios y valores que han de modelar o regir nuestra vida para servir de ejemplo para la vida de cada uno de ustedes. No se vale decir: no ponga la mirada en mí, porque el mismo apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, en la medida que nosotros, los pastores, los líderes, supervisores, los cristianos, los tutores, los discipuladores, nos parecemos a Jesús, de esa manera cada uno de ustedes es llamado a imitar todo lo bueno que se transmite a través del testimonio de cada uno de nosotros. Quiero contarles que en lo personal tengo 57 años de edad. Nací en 1968 de una familia muy pobre. Hay categorías donde se habla de pobreza, se habla de una vida paupérrima, se habla de una vida de indigencia. Y cuando yo cuento esto, lo hago con la idea de que la mayoría de los jóvenes, que la mayoría pues viene de familias muy humildes, no tienen probablemente todas las posibilidades que otros puedan tener. A veces los libros que se escriben vienen de un contexto de Estados Unidos, de Europa, donde ser pobre solamente es tener 3 vehículos, 3 carros, 3 casas, tener una carrera profesional, ir de paseo todos los domingos. Para ellos es una vida de pobreza. Y a una vida de riqueza es ser millonario, tener lujos que otros pues no se pueden dar. Entonces, la gente que escribe sobre la juventud o da consejos a la juventud lo hace desde ese punto de vista. Y entonces los jóvenes, cuando miran ese tipo de modelo de vida, dicen: yo jamás voy a llegar ahí. Jamás podré llegar a disfrutar quizás de tener una casa, de tener un vehículo, de tener una familia, de poder formar una familia. La mayoría se da por vencido sin haberlo intentado. En el caso de mi familia, yo podría decir que fuimos una familia muy paupérrima. No pobre, sino paupérrima.
¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de no tener una familia organizada donde estuviera papá y mamá, vivir solos, vivir sin un techo, quizás salir en las noches a buscar a la basura para ver si se hallaba algo de comida. Los diciembre, las navidades eran muy tristes. Las navidades las celebrábamos el 1 de enero y el 25 de diciembre. ¿Por qué razón? Porque la pólvora que nosotros quemábamos era la que no se reventaba, la que no reventaba el día 24 y el día 31 de diciembre. Entonces era una vida bien difícil. Y con la idea también de que a veces la gente tomada botaba dinero. Siempre nos hallábamos dinero esos días a buena mañana que nos levantábamos a la calle. Entonces es una vida difícil, no tener una cena ese día. Alguien probablemente nos invitaba y nos daba algún plato de comida, pero eran solamente esas ocasiones en las cuales se podía recibir eso. Probablemente haya jóvenes que no tengan quizás ni esas oportunidades y se sienten defraudados, creen que la vida ha sido muy injusta con ellos. Pero déjeme decirle de que en Dios todas las cosas cambian. Mi madre tuvo un sueño donde ella iba por un camino muy ancho y venían un montón de animales que nos iban a destruir a ella y a todos sus hijos. Somos 5 varones y 2 hembras. Bueno, ya somos 4 porque nos mataron uno hace algunos años antes de que entrara lo que es el nuevo régimen que tenemos ahora. Mi hermano mayor fue asesinado, y le digo que fue asesinado porque sí, las investigaciones y todo apuntó a que sí lo habían asesinado, y por cierto fue acá, en esta colonia, en la colonia Dina. Entonces quedamos solamente 4 varones y 2 hembras. Pero mi madre, en ese sueño, se le apareció un hombre blanco que le dijo: por este camino que vas a morir tú y van a morir tus hijos. Tienes que pasarte a este camino, es más reducido, pero aquí te vas a salvar. Y la Biblia habla de esos 2 caminos: del camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva hacia la vida eterna. Probablemente no muchos lo encuentran porque humanamente hablando es difícil. Hay una norma de conducta, hay un cambio diferente donde Dios obra en la vida. Pero mi madre escuchó el mensaje de aquel hombre de blanco y ella se lo contó a un pastor de una iglesia aquí por la Tiendona. Le estoy hablando del año 1974, cuando Misión Cristiana de Lin todavía no existía. La iglesia a la que mi madre fue por primera vez se llamaba la Iglesia de Dios Mundial. El pastor era el hermano Tito Ayala. Estaba en la calle Los Naranjos, ahí por la Tiendona. Entonces el pastor le dijo: hija, Dios te está revelando que por el camino que vas, te vas a perder tú y vas a perder a tus hijos. Pásate al camino de Dios y aquí Dios va a salvar a tu familia. Y Dios empezó a salvar uno por uno, nos empezó a llamar en su gracia. Yo solamente tenía, en el año 1974, tenía nada más que 6 años. Pero yo recuerdo muy bien todas las situaciones, porque a esa edad uno está percibiendo todo lo que la vida le ofrece, todo lo que la vida le da: sufrimientos, maltratos, desprecio de la gente, a veces pedirle comida a la gente y que la gente no le quiera dar. Eso es duro. Pero también tener la imagen clara de gente que uno le pidió comida y la gente se la dio. A uno no se te borra de la mente esas personas, quiénes fueron, cómo fueron, las que lo hicieron. Entonces, cuando Dios empezó a llamarnos, ahí cambió todo. Dios empezó a mostrarnos que podíamos salir de esa vida paupérrima. Y a los 8 años comencé a trabajar, porque yo sabía que la Biblia dice que hay que honrar a la madre y al padre para que los días se alarguen sobre la tierra. Quizás usted no se identifique con lo que voy a decir, pero el primer trabajo que yo tuve a los 8 años fue el trabajo de canillita. Un canillita era el que vendía el periódico. En ese tiempo el periódico valía 3 centavos. El diario de hoy y 4 centavos la prensa gráfica.
De vez en cuando vendíamos de otros periódicos que habían, pero esos eran los más fuertes que vendíamos. Y empecé a trabajar en eso y empecé a ganar dinero para ayudarle a mi madre y a mis hermanos. Luego de varios años de estar en eso, al llegar a la edad de 17 años, Dios me permitió entrar, siendo un menor de edad, en una empresa que se llama Sasicasa. Está en el kilómetro 10.5, todavía existe, carretera al Puerto de la Libertad. Allí hacen el saco en el que embolsan el azúcar. Y yo aprendí a manejar toda la maquinaria de esa empresa, que es de los Borgonovo. Y tanto fue el tiempo que trabajé, y trabajé 6 años, desde el año 1986 hasta el año 1992. En esos años aprendí a usar todo tipo de máquinas. Estaba lo más serio de la guerra acá en El Salvador, donde los jóvenes morían por balas perdidas. A veces eran capturados por el ejército, a veces eran capturados por la guerrilla. O sea, no se salvaba nadie. Y yo recuerdo que yo quería ser militar. Y varias veces me iba a trotar ahí por la Fuerza Aérea y todos los soldados me gritaban: recluta muela, recluta muela. Y nunca me pudieron reclutar porque yo no daba la estatura. La estatura era 1,65 y yo era muy pequeño de estatura, y sí ya crecí un poquito, pero creo que no he pasado del 1,65. El caso es que nunca me reclutaron. Y luego, a pesar de estar en ese ambiente, llegó el momento cuando empezábamos a ir a la iglesia Elim. Y yo recuerdo cuando la inauguraron en 1977 y vinieron a presentar al pastor Sergio Solórzano. Mi mamá dijo: aquí nos vamos a congregar, ya no vamos a ir hasta el centro de la capital, sino que nos vamos a quedar acá. Y empezamos a congregarnos ahí. Y recuerdo que yo quería, a la edad, quizás, quiero ver, tenía desde el 68, tenía 16 años. Y yo quería ir a activar, pero también en la iglesia tenía la misma regla del ejército, que el que no medía de 1,65 para arriba no podía salir a evangelizar, no podía salir a activar con los jóvenes. Y ese tiempo era un tiempo de gloria, donde en los parques se iba a evangelizar, en los buses se iba a evangelizar, y la gente se entregaba a Cristo, los jóvenes se entregaban a Cristo, y uno se paraba en los buses y decía: mire, quiero contarles lo que Cristo hizo en mi vida. Y yo recuerdo, hermanos, que su testimonio era: y yo era muy malo, hermano, y a mí mi mamá me mandaba a comprar y yo me iba a jugar chibola, o me iba a jugar trompo, y me iba a elevar piscucha. Eran los grandes pecados que los jóvenes tenían. Otro decía: yo era muy malo, hermano, y llorando con lágrimas decía: yo agarraba la hormiga y mataba pajaritos, tenía un corazón muy malo. Increíble, los jóvenes caían llorando a los pies de Cristo con ese testimonio. Entonces, en un ambiente así, de repente se cierran las puertas, y cuando se le cierran las puertas a un joven, por eso es que yo siempre he dicho: al joven no se le deben de cerrar las puertas para nada. No se deben de cerrar. A veces queremos ver perfección en los jóvenes y que ellos sean igual que mí. Tienes que predicar igual que mí, vestirte igual que mí, hablar igual que mí. Claro, no estamos hablando de andar todo loco, todo vestido con camisas de calavera que digan AC/DC, Black Sabbath o qué cosas, hermano, diabólicas. No. Recuerdo un joven que se entregó a Cristo, y quizás nunca lo habían aconsejado a él, y de repente halló su camisa con una ilustración atrás y un comentario, y él iba tranquilo, feliz, entrando al culto. Y había una joven que ella podía hablar inglés, y lo llamó y le dijo: oye, le dijo, ¿y esa camisa que tú traes, tú la compraste? Sí, le dijo, está bien bonita. Y ya sabes lo que dice atrás, le dijo. Me imagino que algo bueno. Te voy a decir lo que dice: no me avergüenzo de ser homosexual. Pero a él le había gustado esa camisa. Cuando él escuchó eso, mire, se la fue a quitar y jamás se la volvió a poner. Entonces no estamos hablando, claro, que en esos casos hay que orientar a la juventud. Hay que hablarle, hay que decirle: mira, eso da un mal testimonio, da mal aspecto.
está llamando la atención de las personas. Y usted sabe hoy cómo están las redes, porque hoy el gran problema son las redes. No es que las redes sean malas, sino que la mayoría de los jóvenes no le dan el uso que verdaderamente le deben de dar. Son herramientas buenísimas, pero yo recuerdo que a mí no me dejaban activar para nada. Pero de repente hubo un joven de esos amigos, entre comillas, que me dijo: mira, vamos a la colonia de abajo, porque donde nosotros vivíamos era una comunidad, y las colonias ya eran Bosques del Matasano, Valle Nuevo, Santa Lucía, y entonces ahí se creía que estaba lo mejor de esas colonias. Y entonces los hermanos, los jóvenes que venían de arriba decían: vamos a ir a buscar a las cipotas, y las vamos a ir a ver a las canchas, y vamos a ir a los bailes. Y cuando empezamos a ir, yo recuerdo, mire cómo se unieron dos cosas. Yo estaba en la iglesia en la clase de 10 a 14 años. Ahí me habían dejado a pesar de que tenía 16 años. Y siempre la maestra, antes de terminar la clase, nos formaba por orden de estatura para darnos una galleta y un fresco. Y detrás de mí había un joven que hoy es pastor. No le voy a decir el nombre porque probablemente alguien aquí sí lo identifique. Él es un año menor que yo. Y vino él y me dijo: mira, vos sos más viejo que yo, y me agarró de la camisa y me apartó, y tenés que estar atrás. Y no le bastó eso, así que me pegó en la nariz y me dejó lisiado para toda la vida. Hasta que yo empecé a trabajar, me quemaron todos los vasos capilares de acá, todos los vasos de acá de la nariz, para no padecer de flujo de sangre. O sea, me dejó mal. Y yo dije: no vuelvo a esta iglesia, y me retiré. Y cuando me retiré, inmediatamente los amigos de ahí de la comunidad donde vivía, ellos sí me abrazaron, me dijeron: mira, bienvenido, te vamos a llevar allá abajo, vas a conocer a las bichas de allá abajo. Y entonces fue así como yo conocí a esta mujer que está aquí, que es mi esposa. Póngase de pie. Volteé a ver a los hermanos. Ella es mi esposa, con quien ya vamos a cumplir, ¿cuántos? 35 años, el 25 de agosto de este mes. Así que alisten los regalos. Son bromas. Puede sentarse, hija. Y nos fuimos ahí a conocer. Y mire qué tremendo es el enemigo. Llego y me llevan a una casa un 24 de diciembre. Y me siento en esa casa. Y la dueña era una bruja que tenía 2 hijas menores, jovencitas como de 16, 17 años. Y estaba el baile y todo. Fumaban marihuana, fumaban cigarro, tomaban alcohol. Y viene la señora y me dice: hey, bicho, vení, bailemos. Y le dije yo no bailo, porque nunca había bailado. Luego agarró un cigarro y me dijo: ¿querés un cigarro? No fumo. Y luego agarró un trago y me dijo: tomate este trago. Y yo le dije: no tomo. ¿Y sabe qué dijo? En vez de decir: oh, qué modelo de joven, ¿por qué estás acá? No, él dijo: un maricón me han traído aquí, sáquenme a patadas. Y me sacaron. Y yo recuerdo que cuando salí de ese lugar, mi ego había sido tocado. Era un joven. Y mis amigos me dijeron: ¿y por qué no le agarraste nada? Porque yo nunca he consumido eso. ¿Y sabe qué hicieron mis amigos, entre comillas? 4 de ellos. 2 me agarraron de las manos, entre los cuales estaba mi cuñado, que era el hermano de mi esposa. Él ya partió con el Señor, por supuesto. Me agarraron de las manos y de los pies y me empezaron a echar el humo de la marihuana en la nariz. Inmediatamente el cerebro se me durmió. Y cuando se me durmió el cerebro, vino uno de ellos y me dijo: hoy tómate esto. Y me dio un trago. Y luego me llevó un cigarro. Y desde ese momento yo empecé a consumir marihuana, cigarro y alcohol. Y llegué hasta ingerir pastas. Desde el año 1984
hasta el año 1989, 5 años de estar atado en la droga, en la marihuana, y no poder salir de ahí. Yo lloraba, agarraba la marihuana y la botaba y decía, no vuelvo a fumar esta basura. Pero la Biblia dice que el diablo nunca le abre las cárceles a sus presos. Pero también la Biblia dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nada imposible para Dios. Dios es bueno, y aunque uno esté hundido en las tinieblas, Dios lo puede rescatar a uno. Recuerdo la última vez, quizás me voy a saltar un montón de situaciones, pero la más grave que viví en 1989, antes de que el Señor me llamara, me asaltaron en un bus con cuchillo, y luego me volvieron a asaltar en el Parque Libertad y me pegaron una paliza como usted no tiene ni idea. Iba todo reventado de la cabeza y de la cara, y me bajo ahí en cárcel de mujeres. Era tiempo de guerra y estaba el ejército. Ahí pasaban los de la sección 2 y otros que se llamaban PRAL, y ellos estaban ahí. Y cuando me vio uno, me dijo, párate ahí. Y como yo usaba el cabello largo y me dejaba crecer la barba, y me andaba siempre con una cachucha de esas que tenían unas cosas largas para acá, me alumbró y me dijo, ¿para dónde vas? Aquí voy a la Montecristo, ahí vivo. Dame tus papeles. Y le di mis papeles. En ese tiempo era cédula. ¿Cómo te llamas? Ahí está mi nombre. Le dije yo, que no puedes leer. ¿Y para qué le dije eso? Agarró el fusil y me empezó a pegar hasta que me hizo vomitar sangre ahí en la esquina de cárcel de mujeres, en el puente. Y le dijo a uno, mira, anda acompañado, y si no vive ahí donde te ha dicho, pegarle un par de balazos y lo tiras al barranco. Y yo recuerdo que llegué y a la casa, cuando llegué a la casa saqué la llave y no podía hallar el agujero de la chapa, y no podía abrir, y empiezo a agarrar a patadas la puerta porque andaba bien drogado y bien golpeado. ¿Y quién cree usted que me salió a recibirme? Me salió a recibir mi madre. Si algo yo le agradecí a mi madre fue que nunca mi madre me toleró ningún vicio. Fue la única vez que ella me vio drogado y tomado, y me agarró del pelo y me empezó a dar y me desangró todo y me dejó en el suelo. Claro, era un castigo exagerado quizás, pero en la madrugada que yo me quise levantar de la cama, yo no podía ir a trabajar. Siempre trabajaba todavía en la empresa y no podía. Y recuerdo que llegó mi hermano, yo tengo un hermano que es testigo de Jehová, y yo le dije, mira, eso fue, le estoy hablando del 19 de marzo de 1989, el día que eligieron al expresidente Cristiano. Ese día el Señor me eligió a mí. 19 de marzo de 1989 a la 1 de la tarde en el culto del Distrito 4. Y yo llegué porque le digo a mi hermano testigo, voy a ir a la iglesia. Está bien, me dijo. ¿No vas a ir a votar? No, no voy a ir a votar. Y entonces le dije a mi madre, présteme la Biblia. Y ella me dijo, ¿cómo te pones a creer que te voy a prestar mi Biblia? Porque ella sabía que con la página de la Biblia hacíamos los puros de marihuana para fumar. Pero al fin, no sé, Dios la tocó y me la dio y me fui. Y ese día cuando llegué a la iglesia, el pastor estaba diciendo, esos borrachos marihuaneros que no llevan dinero a la casa, se los va a dar el diablo. Ese fue el mensaje que yo escuché. Yo no escuché el mensaje que dijera, esos bolitos Dios los ama y Dios te va a cambiar y te va a transformar. No. Y por cierto, era primera vez que ese pastor predicaba en la iglesia. Hoy es pastor de Armenia. Y él, cuando dijo el llamado, y yo pasé al frente, y el diablo me decía, levántate de ahí, no puedes estar ahí. Deberías de tener vergüenza de estar ahí. Pero luego yo me acordé de que en la iglesia Elín, cuando aceptaban mucha gente. Entonces dije yo, detrás de mí debe haber más gente llorando.
Cuando terminó el pastor de orar, dijo: solo un bolito se entregó a Cristo, dijo. Y de decepción pidió cambio y se fue para Armenia, porque él se sentía avergonzado que con miles de personas a las que le había predicado, solo un bolito se había entregado a Cristo, pero ese bolito era yo. Y yo fui a predicar a la iglesia de él y yo di mi testimonio ahí, y yo le dije: de ese bolito que usted dijo que solo él había aceptado, han aceptado miles de personas a través de ese bolito, porque no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y cuando eso sucedió, miren lo primero que hice: le dije a mi madre que había aceptado al Señor. Mi madre no creyó. Mi hermano me empezó a discipular. Me fui a bautizar a los 3 meses. El día que me bauticé, yo esperaba que el Señor me bautizara con Espíritu Santo, porque decían que al nomás bautizarse en agua era bautizado en Espíritu Santo, pero yo no lo recibí. Y llegó una gran incredulidad a mí sobre el Espíritu Santo. No quería creerlo. Hasta que un día una hermana en lenguas dijo, después de que habló en lenguas, profetizó y dijo: a ti te habla el Señor y te dice: ¿por qué dudas de mi poder si es mi Espíritu el que se mueve acá? Y entonces dije yo: ahora sí me voy. Al final el pastor dijo que iba a orar y pasé al frente, y el Señor empezó a llenarme con el Espíritu Santo. Y me empezó a dar profecía, y me empezó a dar el don de lenguas, y empezó a darme un deseo de servir dentro de la obra del Señor. Empecé a predicar en los parques, en los buses, prediqué en todos los centros penitenciarios del Salvador. Yo pude ver montones de pandilleros a los pies de Cristo llorando. Pude ver un montón de soldados entregándose a Cristo en los cuarteles, en la policía. Y yo decía: wow, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Era algo tremendo, era algo impactante lo que Dios había hecho. Y lo primero que yo le empecé a decir fue: Señor, yo te quiero servir, pero solo yo no te quiero servir, yo necesito una ayuda idónea. Y fue así que en 1990, ¿cómo conocí yo a mi esposa? Mire, yo voy a un baile, porque con ella nos conocimos en el mundo, y estábamos bailando, y cuando yo le dije: mira, ¿qué onda? ¿Quieres vacilar con mis huesos? Ese era el hablado de nosotros. Y ella me dijo: ¿cómo te vas a creer? Yo ya tengo novio. No importa, le dije yo, ahí te definís por uno de los dos. Y me aceptó andar con los dos. Entonces dije yo: al otro yo solo le doy el traguito y le doy el puro marihuana y lo tengo tranquilo y me quedo con ella. Y así fue. Pobrecito de él, ¿verdad? Porque él estaba muy enamorado de ella, pero él era un alto criminal, era el hijo de un guerrillero, y él no tenía miedo de matar a nadie. Claro, a mí me respetaba porque de alguna manera el estar en el grupo de como 25 que éramos, yo era uno de los más bravos que había ahí. Y entonces él me respetaba a mí. Por último, decidió dejármela a ella. Pero como yo no había cambiado, ella me dijo: hasta aquí llegamos. Porque yo no podía cambiar. Siempre me llevaba arrastrado a la casa de ella, porque siempre tomaba con el hermano de ella. Entonces me cortó y no nos volvimos a ver hasta después que el Señor me volvió a llamar en 1989. Yo le dije: Señor, yo quiero una esposa. Y siempre Dios le pone a uno a alguien que lo oriente. Me dijo un hermano, el primer hermano que yo tuve de supervisor, Hugo Bermúdez, él es pastor en Minneapolis, Minnesota. Y él me dijo: mire, me dijo, yo he sabido que usted fue novio de Margarita. Sí, le dije. Yo estoy enamorado de la hija, me dijo, de la anfitriona, la hermana Marta, me dijo. ¿Qué le parece? Me dijo, si las dos parejas, me dijo, ya en Cristo revolucionamos a la juventud de estas colonias, me dijo. Bueno, le dije yo, Dios sabe lo que va a hacer, porque en ese tiempo solamente se pensaba en conquista para la gloria de Dios. No se estaba pensando, hermano, en domingos locos, que vamos a ir a esto y lo otro. No, la convicción era ganar el Salvador para Cristo. Y entonces vengo yo y le digo, pero yo ya no ando con ella, yo ya no siento nada por ella. Y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, Dios solo ha puesto una pausa en su vida. Y ahora que está en Cristo, me dijo, Dios ha hecho diferentes las cosas.
Y ahora le ha dado play a su vida, me dijo. Y ya va a ver qué es lo que Dios va a hacer. Mire, me fui a acostar y toda la noche pasé soñando con ella. Y ella ya estaba comprometida con un joven que le convenía, según la suegra. Le convenía. Ya sabe qué es esto. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Ah? No saben qué es esto, hermano. ¿Qué es esto, joven? Tener plata. En ese tiempo decía, ese te conviene, porque tiene plata. Entonces, yo me le declaré a ella al siguiente día y le dije, ¿cómo va a ser? Yo no sé, pero yo he vuelto a enamorarme de usted, y si con alguien me voy a casar, va a ser con usted, y me voy a casar para toda la vida, y le vamos a servir al Señor y vamos a ganar la juventud para Cristo. Y empezamos a orar al Señor. Resulta que en los días que siguieron, ella se dio cuenta que el muchacho tenía una muchacha embarazada en Estados Unidos y la estaba engañando a ella. Entonces se retiró el compromiso y me aceptó a mí, pero me aceptó a ella. En el mundo a mí me aceptó la suegra. No, el suegro me aceptó en el mundo. ¿Quién fue el que me aceptó? ¿El mundo? ¿En el mundo? ¿La suegra o el suegro? La suegra. Y ya en el cristianismo, la suegra no me aceptó, sino que el suegro. Miren cómo cambian las cosas. Y eso es terrible, estar enamorado de una joven y que los padres no lo quieran. Y más cuando han sabido la calaña de gente que uno ha sido. Si el día que yo me casé, el pastor que me casó, bueno, no el pastor que me casó, el pastor que me hizo la trampa, no le voy a decir el nombre porque lo va a odiar usted. Pero yo estaba recién casado y la suegra andaba buscando a la hija y el papá me la estaba entregando. Yo ya me la había entregado, y cuando veníamos, el pastor que ya me conocía a mí, él no sabía todo el desenlace y andaba en el carro a la suegra buscando a la hija y buscándome a mí. Y llegaron al lugar donde ya nos habíamos casado, se acaban de ir en otro carro, ya van para la casa. Y sale el hermano y arranca y nos sigue. Y cuando llega enfrente de un mercado, yo le digo a ella, corra, porque yo creí que a ella le iba a pegar. Y sale corriendo ahí, cuando de repente yo dije, corra, ¡plá! La primera en la cara. Y me empezó a pegar. Y entonces, claro, yo me logré quitar varios golpes, pero enfrente de un mercado. Luego el cuñado, el hermano de ella, que había sido mi amigo por años, de droga y de tantas cosas, me fue a tirar una piedra así en la puerta y me subió la puerta de la casa. Cuando todos los hermanos vieron eso, uno se acercó y me dijo, hermano, su matrimonio va a ser de éxito. Su familia va a ser especial para la gloria de Dios, me dijo. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, dije yo, porque era el único que se acercó a decirme eso. Y la verdad es que hasta el día de ahora, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. 35 años casados. Nunca, oigan, nunca yo he retrocedido en mis votos hacia ella. Nunca la he golpeado. Nunca peleamos delante de nuestros hijos. Nuestros hijos ya están mayores, hicieron sus carreras. Nos quedamos solos, otra vez solo con uno nos hemos quedado. Y con otro adoptado que de vez en cuando anda con nosotros. Pero ahí estamos. Y toda la gloria sea para el Señor. Nos casamos y empezamos a servirle al Señor. Ella sabía que yo, antes de estar casado con ella, yo había adquirido un compromiso con el Señor. Y mi compromiso era servirle al Señor. Empezamos a servirle. Renuncié a mi trabajo, a la empresa donde yo trabajaba. 6 años. No me dieron ni un 5 de tiempo. Y yo recuerdo que tenía amigos guerrilleros que me dijeron, vamos a quemar la empresa en esta noche. Y yo le dije, no, tal vez en otro tiempo yo hubiera ido contigo, pero hoy no, porque soy un hijo de Dios. Ya tenía temor en mi corazón, había, hermano, algo, una pasión tremenda por Dios.
Y lo que empecé a ver es que cada semana había conversiones de gente para la gloria del Señor. Y yo quería servirle a tiempo completo a Dios. Renuncié a la empresa. Empezamos a sufrir, pero luego Dios nos empezó a bendecir. Nunca nos hizo falta nada para nuestros hijos. Hasta en el año 1994, que el Señor en su gracia me llamó al ministerio en Misión Cristiana de Lima. Empezamos en Apopa, me dieron 65 células y en año y medio habíamos alcanzado 148 células. Me habían entregado 600 personas y teníamos 1900 personas para la gloria de Dios y 1500 niños. Era algo impresionante. En los negocios habíamos abierto reuniones. Después de que terminaba todo el comercio, usted iba a Apopa y en el centro de Apopa iba a escuchar alabanzas en todos los negocios. O sea, Dios se glorificó. Luego nos mandaron a San Pedro Sula, Honduras. Allá estuvimos un año y medio casi. Fue un tiempo de experiencia tremenda. Luego nos regresaron acá. Y luego en 1997, cuando llegaron a presentar a nuestro hermano pastor Mario Vega, y tuvimos el primer retiro, yo recuerdo que estábamos allá en el Hotel Radisson de Guatemala. Y el hermano estaba predicando. Y entonces se tocó un tema que se llama el estado intermedio de los muertos. ¿Qué pasa después de que mueren las personas? Y lo discutimos el tema, pero nadie podía decir en qué condición los muertos estaban esperando a Cristo y en qué condición están esperando los otros el día del juicio. Entonces el pastor dijo, lo vamos a dejar inconcluso. Si alguien investiga sobre este tema, bueno, ahí no lo hace saber. Y yo sentí la inquietud de poder escribir un libro sobre el estado intermedio de los muertos. Ese fue mi primer libro en el año 1999, para la gloria del Señor. Y hasta el día de ahora empecé a escribir y a escribir. Claro, hermanos, no ha sido fácil, pero hasta el día de ahora hemos escrito 12 libros para la gloria del Señor. Y aquí tengo unos 4 nada más que se los voy a regalar a los... porque les voy a hacer algunas preguntas a algunos y el que me las responda se lo voy a regalar uno cada uno. ¿Cuántos lo quieren? Son libros buenos, cristianos, de gente de acá, no de los gringos, sino salvadoreños. Entonces el Señor nos ha bendecido y todavía seguimos diciendo que Dios quiere hacer grandes cosas. Amén. Cuando Pablo dice aquí, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, no somos gente perfecta. Tenemos deficiencias, tenemos debilidades, pero hacemos lo que dice Pablo. Olvidando lo que queda atrás, nos proyectamos hacia lo que está adelante. Dios tiene grandes propósitos con cada una de nuestras vidas. Si alguien te ha dicho a ti, no lo vas a lograr, no vas a poder cambiar, no vas a ser un joven diferente, no lo oigas, porque el único que conoce tu futuro se llama Cristo Jesús. Y Él es el único que te puede cambiar. Termino con esto. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene la bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La Biblia es bien clara. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, un buen futuro hay para nuestras vidas. Si tú te dejas llevar por la corriente de los demás, de los pecadores, y te dicen, ven, hagamos esto, no le hagas caso a tus padres, fracasarás. Y no vas a llegar a cumplir tus días. ¿Por qué? Porque no dejaste que la palabra de Dios guiara tu corazón. Cierra sus ojos esta tarde. Piensa por un momento, ¿cómo llevas tu vida esta tarde?
Piensa por un momento qué estás haciendo con tu vida. ¿La estás desperdiciando? Tienes sueños, tienes proyectos, pero probablemente tu vida va por un mal camino, va por un camino equivocado. Mucha gente espera éxito cuando va por un camino de fracaso. No puedes ir hacia el éxito y yendo en un camino de fracaso, de derrota. Yo quiero invitar esta tarde, si hay alguien que necesita un cambio en su vida, probablemente no tengas la vida que su servidor pasó, pero probablemente no te sientes bien, te sientes triste, te sientes desesperado, desesperada, no tienes paz en tu corazón. Yo quiero invitar, si hay jóvenes acá que no tienen a Cristo en su corazón, quisieran entregar su vida al Señor, levante su mano, yo voy a orar por ustedes. Si alguien por primera vez quiere abrirle el corazón al Señor, más bien la Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Probablemente fuiste cristiano o cristiana en algún tiempo, pero te alejaste de Dios y ahora te está yendo mal. Pero hoy puedes volver al Señor reconciliándote. Solo levanta tu mano y ven acá al frente, yo voy a orar por ti. Si hay alguien que siente, yo no voy a hacer extenso el llamado, pero si tú sientes la necesidad de cambiar en tu vida, quizás lo has intentado con tus fuerzas, pero no lo has logrado, hoy Cristo te puede ayudar. Hoy Cristo te da la oportunidad de un cambio de vida, de ser una persona diferente, no ser una persona fracasada por el pecado, por la maldad. ¿Quién necesita reconciliarse con Dios? ¿Quién necesita entregar su vida a Cristo por primera vez? Solo 2 minutos. Ven.